Hola amigos, bienvenidos a este programa especial sobre la figura del beato José de Anchieta. Recientemente hemos conocido esa próxima fecha del 2 de abril, donde este beato, el lagunero, va a ser canonizado el 2 de abril, como digo, en Roma, mediante un decreto. Aprovechando esta fecha, hemos querido profundizar, ahondar un poquito más sobre la figura del beato para así conocerlo. Para ello hemos querido invitar a cuatro compañeros, cuatro expertos en diversos campos de la figura del beato José de Anchieta, a quienes ya presentamos. Justamente a mi derecha se encuentra don José González Luis. Él es sacerdote, profesor de la Universidad de La Laguna y ha sido profesor del área de estudios bíblicos del Instituto Superior de Teología de las Islas Canarias. Bienvenido, don José. Gracias. A su derecha está don Carlos Javier Castro Bruneto, profesor titular del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de La Laguna, y su principal campo de investigación es el arte brasileño. Bienvenido, gracias. Hola, gracias a ti. También se encuentra don Eliseo Izquierdo. Él es historiador, periodista, ha sido profesor de la Universidad de La Laguna, lleva prácticamente toda su vida dedicado a la investigación y divulgación de la obra literaria del beato lagunero. Don Eliseo, muchas gracias por aceptar la invitación. Yo encantado. Y don Francisco González Luis, que es catedrático de Filología Clásica y Árabe, ha dedicado su carrera docente e investigadora también al estudio de la morfología latina y a la figura del padre Anchieta. Bienvenido. Gracias. Bueno, me gustaría empezar preguntándoles quién se puso en contacto con ustedes y cuándo para comenzar este estudio de la figura del beato José de Anchieta, pues que ha deparado o ha de parar en esta próxima canonización. El que quiera romper el hielo. Creo que fue justamente estando yo en Jerusalén, me llegó un correo de parte del secretario, del postulador de la causa anchetana, para invitarnos a participar, a colaborar en el informe definitivo para la canonización de Anchieta. Es decir, que Anchieta iba a ser canonizado inmediatamente y tenían 3 meses para preparar todo ese informe, lo que se llama positio, en la que se recogía todo el proceso anterior de la beatificación y se añadían nuevos elementos a partir de 1980, que fue cuando se canonizó en Roma. Se canonizó, mejor dicho, fue declarado beato. Y beato, pues, es equivalente, en cierta manera, a santo, en el sentido de que ya se le da culto en Brasil, en Canarias, en los lugares en que es conocido y ejerció de alguna manera su evangelización. Yo quisiera añadir algo que me parece importante. La pregunta es, ¿cómo se pusieron y por qué se pusieron en contacto con nosotros? Pues sencillamente, la Cátedra Cultural Padre Anchieta de la Universidad de La Laguna, que llevaba bastante tiempo hibernada, desde que fue nombrado director don José González Luis, pues empezó a retomar cierta vida, cierta actividad. Últimamente, hace un par de años, se celebraba anualmente un pequeño ciclo dentro de la cátedra que consistía en pues, 2 o 3 conferencias y conciertos con la obra musical de Anchieta. Eso me parece que es importante subrayarlo. En un momento determinado se habló en el seno de la cátedra de hacer algo que perdurara más. Esto cristalizó en la idea de publicar una revista. La gestación de la revista fue bastante larga porque no contábamos con la mínima infraestructura. En fin, un día decidimos entre todos darle el título, darle contenido y así salió la revista. Bien, esa revista llegó
tanto a manos del Papa Francisco como a las del postulador general de la Compañía de Jesús. Y eso fue justamente lo que determinó que nosotros, que éramos obviamente unos desconocidos para la causa, pues se pusiesen en contacto con nosotros a través del profesor González Luis, de don José González Luis, y se nos invitase a participar, cosa que a nosotros naturalmente nos agradó mucho, pues es un honor altísimo, diría yo, tomar parte en algo tan fundamental, tan destacado como es la canonización de Anchieta. Bueno, hay otro elemento también interesante en esta elección, y es que el que durante muchos años fue vicepostulador de la causa específica de José de Anchieta, el padre César Augusto dos Santos, jesuita, miembro de la compañía, es ahora uno de los delegados de la compañía en divulgación en el Vaticano, y lógicamente es próximo al padre Liendeger, que es el padre que lleva la congregación para las causas de los santos de la Compañía de Jesús. Y lógicamente el padre César le dijo: oye, que hay un grupo de investigadores en Canarias muy potente en torno a Anchieta. Eso contribuyó, y lo de la revista Anchieta pues fue como el gran refuerzo, ¿no? Y es que ellos, los hermanos González Luis aquí presentes, por supuesto Eliseo Izquierdo y personas tan queridas que ya no están entre nosotros como doña Manuela Marrero, etcétera, han sido muchos años trabajando por el tema de Anchieta, décadas enteras destacando la figura de Anchieta en un ámbito que siempre tuvo como protagonista el medio universitario y de la universidad hacia la sociedad. Entonces yo creo que es una presencia muy justificada y un honor para todos. A mí me cogió un poco al final en el último vagón, pero creo que es un honor que todos ellos, y a mí por supuesto me incluyo, el haber podido participar de la Positio, pero un acto de justicia también. Precisamente estos últimos años de trabajo intenso ha estado pues centrado, como bien apuntan, en la redacción de este documento de la Positio que justamente don Eliseo tiene sobre la mesa. Si te le parece a don Francisco, ¿cómo podríamos definir brevemente en lo que consiste este documento y qué valor tiene? Bien, la Positio, como su mismo nombre indica, es una especie de tesis, y eso es lo que significa muchas veces la palabra Positio. Incluso la encuadernación que tiene es una especie de argumentación de por qué Anchieta merece ser santo. Y merece ser santo posiblemente de la manera que la ha planteado el Papa Francisco. Un personaje, un santo, que lleva nada menos que 4 siglos de proceso de canonización. Estaba a punto de ser santo cuando Vasconcelos, Simón de Vasconcelos, fue el provincial de la Compañía de Jesús. Pero una serie de motivos políticos, entre ellos el hecho de que Portugal ya no formó parte de la corona española. Bueno, Portugal nunca formó parte de la corona española. Portugal mantuvo su corona mientras los Felipe, es decir, Felipe II, Felipe III y Felipe IV, gobernaban también Brasil, ¿no? En fin, en esa época el padre Vasconcelos se fue a Roma y exigió casi que se canonizara Anchieta. No le hicieron caso y se supone que es por motivos políticos, porque el propio Vasconcelos fue partidario de que Brasil, Portugal, tuviera su propia corona. Bien, ese fue un motivo fundamental. Luego ya lo declararon venerable en el año 1736. Y un poco después fue los grandes problemas de la Compañía de Jesús, que, en fin, como saben, incluso fue desalojada de la iglesia, ¿no? Cuando se volvió otra vez a reconstruir la Compañía de Jesús,
pues se siguió con el proceso de canonización de Anchieta. En estos momentos, a mí me parece que el Papa Francisco conocía bastante a Anchieta, entre otras cosas por ser, no solo por ser jesuita, sino por ser un hombre de evangelización en Argentina. Es una zona muy cercana e indudablemente Anchieta era conocido y es conocido. Y sobre todo el punto culminante para mí fue que Benedicto XVI, el Papa Benedicto XVI, lo colocó entre los patrones de la evangelización de América, sobre todo en la reunión esa juvenil que se planteó pues desde la época de Benedicto XVI. Y uno de los que figuraban como patrones, como todo el mundo sabe, era Anchieta. Entonces, al volver, es muy posible que haya influido la carta que todos los obispos, la Conferencia Episcopal de Brasil, por el mes de agosto del año 2013, le enviaron al Papa Francisco sobre la necesidad de canonizar a Anchieta. Indudablemente, el hecho de que estuvieran esperando por un milagro es algo que no tiene por qué ser fundamental para la canonización de un santo, puesto que desde el siglo XVII, Benedicto XIV ya había establecido en el derecho canónico que una posible vía de canonización sería la de la canonización equipolente o equivalente, que es lo que significa. O sea que aunque nos suene muy novedoso, tampoco es que sea una cosa excepcional o extraordinaria. Se habían hecho otro tipo, muchísimos santos de esa manera. Eso lo prevé el procedimiento canónico y lo ha utilizado justamente el Papa Francisco con el Pedro Fabro, el primer jesuita ordenado sacerdote, ¿no? Pedro Fabro. Sí. Fue en diciembre del 2013. Efectivamente, uno que hizo santo con esa vía fue un compañero de Ignacio de Loyola, el primer sacerdote de la Compañía de Jesús, que dejó escrito una especie de diario impresionante, según dice el propio Papa Francisco, que él durante mucho tiempo leyó y vio que era una manera de ver el acercamiento a la gente, la dulzura de expresión, etcétera, etcétera. En fin, una cantidad de detalles que están escritos. Vamos a remontarnos un poquito a los primeros años del Beato José de Anchieta. Me gustaría preguntarle a don Eliseo qué conocemos de la vida del Beato José de Anchieta, de esos primeros años en La Laguna, y cómo influyó esa primera etapa de su vida en su labor evangelizadora. Bueno, a mí me pone en bandeja algo que para nosotros ha causado una satisfacción innegable, y es que en la positio, en este documento del que vamos a hablar a lo largo de esta charla, se dice que la parte central de la positio, estoy leyendo, estoy traduciendo literalmente, está compuesta por el apartado relativo a la misión histórica de Anchieta y a su herencia espiritual, a la cual están dedicados 6 trabajos de diferentes autores. Y a continuación dice, los 2 primeros trabajos ponen de manifiesto la influencia de su ascendencia canaria y de su procedencia de Tenerife en su futura actividad apostólica. Y luego dice, al que le sigue, el de la misión en Brasil, sobre todo los primeros contactos con los indios y su primera actividad misionera y didáctica en su favor. Se trata de estos 2 primeros trabajos, de 2 trabajos elaborados por nosotros, por los canarios. Es decir, el primer trabajo es sobre José de Anchieta y San Cristóbal de la Laguna, o San Cristóbal de la Laguna y el Padre Anchieta, del que yo soy autor, y un trabajo muy amplio que es el de la llegada de Anchieta a Brasil y la conversión del gentío del profesor González Luis.
No cabe duda que la figura del beato José Ancheta se puede enfocar de diferentes prismas. Antes que continúe don Eliseo, también me gustaría preguntarle a don Carlos lo que podemos saber, cómo ha influido en ti todo el proceso de conocimiento de la iconografía cristiana en torno al beato. Bueno, la verdad es que cuando Ancheta entró en mi vida, no fue porque yo buscara Ancheta, sino porque yo me iba especializando progresivamente en cultura brasileña. Me interesaba todo el mundo de la alteridad, el mundo indígena, el mundo negro, el mundo del sincretismo religioso, las formas de sincretismo católico, umbanda, todo el candomblé, el mundo negro. Y el mundo indígena me fue interesando cada vez más y de repente, ¡wow!, Ancheta en medio de todo aquello. Ancheta de La Laguna, yo profesor de la Universidad de La Laguna, entonces yo tenía que dedicarme a investigar la figura de Ancheta y ahí descubrí, haciendo un resumen, pues imagínate, para poder estar en esta reunión, un resumen muy breve, que Ancheta es un personaje cuya inteligencia, su visión del mundo fue de un adelanto tan grande que llegaría sin sorpresas al siglo XXI, a una mentalidad moderna del siglo XXI. Él venía de un mundo lleno de prejuicios con relación al indígena, que era la Europa del siglo XVI. Ese aprendizaje que ellos han destacado brillantemente en su positio, de convivencia con el otro, con la alteridad, con el mundo indígena, le sirvió de experiencia y eso lo significaba a él, junto con el resto de los, o sea, frente al resto de los padres de la compañía que no habían tenido una convivencia con la alteridad. Ancheta sí sabía lo que era convivir con otra cultura diferente, que era el mundo indígena, perdón, el mundo aborigen canario, que iba prácticamente extinguiéndose. Y eso le dio una mentalidad y una apertura para entender al otro, para entender el indio, tremenda. Entonces yo creo que esa capacidad de Ancheta de comprender que la cultura indígena era una cultura con pleno significado es lo que hace que él intente buscar la idea de evangelización, porque era un evangelizador, iba a predicar la fe y ese era su objetivo, pero partiendo del respeto y la consideración con la cultura indígena. Ese planteamiento que a veces hoy nosotros destacamos en líderes de movimientos sociales y que nos parece una cosa como muy moderna y nos parece que un personaje antiguo en este sentido sería Gandhi, por ejemplo, cuando miramos hacia atrás vemos a Gandhi, ¿no?, como la revolución de Gandhi, ya eso lo había hecho Ancheta en el siglo XVI con los indígenas de América. Entonces, y era un trabajo muy práctico y también teórico. ¿Llega don Carlos a conocer la lengua tupí, incluso a escribir textos en esa lengua? Claro, gracias justamente a Ancheta. Ancheta estudió la gramática, creó una gramática para que los padres de la compañía pudieran acercarse al indígena desde la lengua tupí. No desde, porque imagínate, un indio veía a un señor diciendo misa en latín o hablando en portugués y los indios se tronchaban, porque para ellos aquello era un espectáculo divertidísimo y no pasaba de ahí. Ancheta se da cuenta de eso y dice, no, la evangelización es para lo que hemos venido y hay que hacerlo con las herramientas de a quienes nosotros queremos evangelizar. No sé si don Francisco en este aspecto de la obra literaria tiene algo que apuntar Sí, yo quería terminar lo que estaba diciendo antes, que de cuando se hace una canonización equivalente o equivalente. Cuando una causa lleva muchos años, muchos siglos, en la que no se ha hecho santo, pero sí beato, por ejemplo, y cuando una vez beato se sigue cultivando a esa persona, cosa que, como saben ustedes, ocurrió en Ancheta, se puede hacer o debe hacerse una canonización equivalente. De ahí que sea muy importante otro de los trabajos que me encomendaron, ese sí que me lo encomendaron, la bibliografía de Ancheta, después del año 80, después de la beatificación. Y efectivamente, el número de entrada de esa biografía es superior a probablemente todo lo que hay del 80 para atrás. Sobre todo, la bibliografía abarca 100 y pico páginas.
lo cual da la medida dentro de aquí de la posición. 101, 102. 52. Yo le mandé 100 y pico, pero lo que pusieron, como quitaron todo lo anterior. Claro, es que además hay que precisar una cosa, que esta bibliografía es solo de 1980 esta parte, porque daban por supuesto que toda la bibliografía anterior a 1980 ya estaba en la Congregación para la Causa de los Santos, y por lo tanto no era necesario repetirla. Entonces sí se dijo que solo a partir de 1980, hasta el punto que algunas cosas que por coherencia se había incluido el profesor González Ruiz, pues fueron por eso eliminadas, y por eso tiene menos de lo que debió haber tenido como trabajo original, y a pesar de eso, pues tiene más de 150 páginas. Bueno, pues como decía, la canonización equipolente lo que busca en esta positio es demostrar que del 80 hasta este momento Ancheta sigue cultivándose en todas partes. Y siendo de actualidad. Ese es fundamental, sí, esa idea. Justamente es donde se basa el recurso, el acudir a este procedimiento canónico, es el que se demuestre que desde el principio Ancheta, desde muy antiquísimamente, ya se le dio culto, porque desde que murió los llevaron en parihuelas desde la ciudad actual de Ancheta, en Reiriciba, lo llevaron durante varios días hasta llegar a la capital, a Vitoria, y allí hicieron en el colegio jesuita, en la capilla, el mausoleo. De modo que, y lo que decía Carlos, es importante porque Ancheta marchó muy joven, es decir, que marchó de aquí de La Laguna a los 14 años a Coimbra, estuvo 5 años allí. A los 2 años de estar en Coimbra entró en el noviciado de los jesuitas y marchó a los 19. Entonces, cuando llegó a América, al Salvador, Bahía de Todos los Santos, estuvo solo 1 año allí inmediatamente y ya vino a Piratininga, que es el origen de Sao Paulo, allí a fundar el colegio de San Pablo, el colegio de Piratininga de los jesuitas, y allí nació esa gran metrópoli que es San Pablo, hoy en Brasil, y justamente allí se encontró con niños portugueses que vinieron acompañando a los jesuitas para unirlos a los niños indígenas, y allí tuvo que aprender la lengua, allí contactó con la lengua, y como era joven, de 19 años o 20 años, pues tuvo la fuerza para aprender aquella lengua y para hacer catecismo, traducir catecismo a aquella lengua que no tenía escritura, naturalmente esas lenguas no tenían escritura, y él fue haciendo una gramática, la gramática más usada en la costa del Brasil, porque había muchísimas lenguas que se parecían unas a otras, pero él buscó la lengua que tenía más transferencia, que casi se entendían, que era más común entre los indios tamoyos, los distintas etnias que habían allí. Y allí es donde Ancheta realmente enseñaba a leer, a escribir, a cantar, el catecismo, empezó a hacer dramas o teatro catequético, enseñaba, la gente hacía del mismo espacio, hacía un lugar escénico para hacer sus obras de teatro, ¿no? Yo quería añadir una cuestión que es muy interesante de la figura de Ancheta. Un trabajo que yo acabo de publicar no está ni en la bibliografía porque todavía no ha salido, con lo cual yo hablo de la españolidad de Ancheta, y cuando hablo de la españolidad de Ancheta no me estoy refiriendo tanto a una cuestión de nación, sino a una cuestión de que Ancheta nunca perdió de alguna manera el vínculo con España. Eso no perder el vínculo con España le hacía saber de los desmanes que habían cometido los castellanos en la conquista, por ejemplo, del Caribe, que también relató Bartolomé de las Casas, aunque sabemos que posiblemente aumentó la parte de la tragedia para conmover el espíritu de los cristianos de Occidente, ¿no? En España y en Roma. Probablemente Ancheta, eso nunca lo sabremos, tuvo un conocimiento de todo este movimiento proindigenista. Lo que pasa es que usar esos términos para el siglo XVI es muy peligroso, pero en realidad un cierto proindigenismo
Cuando Anchieta encontró en Brasil que había una acción de los portugueses que lo que querían era capturar indígenas para someterlas a un trabajo esclavo en los ingenios de azúcar que se estaban empezando a implantar, él dijo no. Con los indios de Brasil, no. Es decir, no va a pasar como pasó con los indios taínos del Caribe. Esto lo presuponemos nosotros, no hay pero si uno lee tranquilamente las cartas que envía Anchieta y las informaciones que envía Anchieta a los padres generales de la Compañía de Jesús, uno ve que late ese espíritu en Anchieta. Hay una postura de lo que hoy en día nosotros llamaríamos proindigenista en la obra de Anchieta. Y eso es lo que ha hecho ser un personaje simpático para los brasileños. Para los brasileños, tradicionalmente, Anchieta es una figura simpática. Muy histórica, está muy asociada a los orígenes de São Paulo, como decía Pepe hace un momento, pero para todo el entorno del mundo indigenista con el que yo he trabajado bastante, con museos de indios y demás, es una figura que les es simpática, bastante desconocida desde esa perspectiva, pero saben que fue alguien que colaboró con los pueblos indígenas. Por eso hablo de la modernidad y de la actualidad de Anchieta hoy. En esa perspectiva concreta es desconocido, pero en general la figura del beato José de Anchieta en Brasil es mucho más conocida que aquí. Bueno, a ver, aquí es donde no es conocida. Aquí es donde toda la vida, llevamos toda una santa vida diciendo nosotros que no pasa de la escultura, del pabellón Anchieta y cosas por un estilo, pero o sea, y además ha habido siempre un cierto, hombre, yo lo entiendo, ¿no? Queriendo arrimar el ascua a que el lagunero José de Anchieta fundó São Paulo. A ver, así, lagunero y esa experiencia con el guanche es muy importante en Anchieta, pero todo el crecimiento de Anchieta es brasileño 100%, ¿no? Bueno, en ese sentido, no digo que su desarrollo en Portugal, lógicamente, pero donde más vivió, su labor, 44 años, toda Brasil, su vida fue allá. Es Brasil. Sí, yo quería recalcar respecto a eso, que curiosamente en estos momentos, en Brasil y por supuesto aquí, quienes se están dedicando a Anchieta, fundamentalmente son las universidades. Toda la universidad brasileña, entren ustedes en la red, online, hay cantidad de textos actuales, tesis doctorales en todas las universidades brasileñas en torno a Anchieta, a distintos aspectos. Indudablemente, y eso se puede ver en la bibliografía, lo más importante en estos momentos de Anchieta son dos cosas. La gramática, que debe de ocupar ahí como 5 o 6 páginas en la bibliografía, y el teatro. El teatro es lo más que ha impresionado a la gente extraña a Anchieta, es decir, los universitarios que se acercan alguna vez. En cambio, los poemas latinos, que es la gran obra de Anchieta, lo que pasa es que no la catequética, la catequística, sino simplemente es su obra como personal, que sigue los dictados que estudió en Coimbra. Claro, los textos latinos hoy día pues son bastante complicados y bastante difíciles que la gente lo entienda, sino a través de traducciones. Bien, el trabajo que yo hice ahí pertenece, bueno, que me cogieron porque yo mandé 2 trabajos. Y esto lo relaciono con lo que estoy diciendo. Le mandé un trabajo publicado en el Congreso Internacional Cuarto Centenario de Anchieta, celebrado en la Universidad de La Laguna en el año 1997, que se trataba de los poemas latinos de Anchieta. Y el otro trabajo fue publicado en un simposio que organizó, el coordinador fue Carlos Castro Bruneto, el doctor Carlos Castro Bruneto, en La Laguna, en el año 2003, es decir, cuando se celebró aquí, cosas que son pequeñas cosas que pasan desapercibidas. Por ejemplo, pues lo digo con todo cariño, la mayoría de los sacerdotes de la diócesis pues no creo que se hayan enterado. En cambio sí los universitarios, porque estaba lleno, que se tituló Anchieta y los pueblos indígenas. Indígenas de Brasil. De Brasil. Entonces, él me dijo que ¿por qué no hablas de la llegada de Anchieta y su primera visión de los indios? Ajá. Entonces ahí sí que veo yo que con 19 años las reacciones que tuvo Anchieta
ante los indios difícilmente son de él. Y probablemente, y por eso digo, a veces se está hablando mucho de la singularidad de Anchieta I, pero hay que tener muy en cuenta a la Compañía de Jesús, es decir, al grupo de jesuitas que estaban con él. Y en particular a una persona que los brasileños y los portugueses quieren mucho, que se llama el padre Manuel de Nóbrega. Nóbrega es realmente el educador de Anchieta, independientemente de La Laguna como escuela, primera escuela, Coimbra como segunda escuela, pero el educador de Anchieta en Brasil es Nóbrega. Y es quien le va inculcando todo. Incluso yo no creo que Anchieta pensara en hacer un poema dedicado a Mendo de Sá, el gobernador, como es el de Gestis Mendi de Sá, en latín, sino por indicación de Nóbrega. Tampoco creo que Anchieta se dedicara a escribir teatro de repente, sino por indicación de Nóbrega. Nóbrega dice, necesitamos para la catequesis teatro. Y cuando hizo Anchieta la primera obra de teatro, que es la Pregação Universal. Predicación universal. Sí, la Predicación Universal. Nóbrega se debió de quedar como impresionado y dice, esto es lo que yo necesito. Tengan en cuenta que Anchieta no se ordenó sacerdote hasta el año 1566. ¿Por qué? Porque Anchieta lo tenía como intérprete. Anchieta tenía muchas dificultades para entender a los indios. No los podía entender. No, Anchieta no. Perdón, Nóbrega. Sí. Nóbrega tenía muchísimas dificultades para entender a los indios. Incluso se habla de que era un poco tartamudo. Se suele decir eso. En cambio, Anchieta no, como saben. Y no pudo desprenderse de él hasta que... Don Francisco, sí, continúa. Sí, hasta que Ignacio de Acevedo, visitador de la Compañía de Jesús en Brasil, le exige a Nóbrega, todavía superior, este hombre hay que ordenar a los sacerdotes ya. ¿Qué quería preguntarle en relación a esas obras que apunta de teatro, si hay forma de retomarlas o si se han puesto en escena en alguna ocasión aquí en Canarias? Sí se han puesto. En La Laguna se han puesto. Se ha puesto en La Laguna. Dos. Y con amplio eco por parte de muchas personas, sobre todo universitarios, que por ejemplo llenaron el templo de Santo Domingo, y sin embargo hay sectores en los que por lo visto se desconoce hasta que escribió teatro. Pero claro, esto es un problema que hay yo una creo que hay que ir muy bonita de alguna manera. Que se ve al Beato escribiendo hasta poesía en la arena de la playa. No yo sé pienso si que esto es más bien mítico que real, porque la densidad de su obra no parece que se compagine con esa fugacidad de unos versos. Pero la realidad y lo que hay que destacar es que Anchieta es el primer poeta nacido en las Islas Canarias y al mismo tiempo el fundador de la literatura brasileña. Que Anchieta es el primer dramaturgo que nace en las Islas Canarias, el primer gramático. Es decir, es una figura de una dimensión realmente excepcional que hasta ahora, pues, por las razones que sean, ha quedado por lo menos entre nosotros un tanto apagado. Pero de lo que dice Eliseo yo quiero añadir algo más. Es que es todo eso, pero es que también yo además tengo varios trabajos que los titulo así, fundador de Brasil. Es decir, la idea que nosotros hoy en día tenemos de un Brasil multicultural, multirracial y desde bastantes perspectivas, porque yo siempre miro a Anchieta más con una mirada de Brasil que con la mirada de aquí, aunque no dejo de ser de aquí. Y es que veo en Anchieta el fundador de muchos de los elementos que hoy en día consideramos intrínsecamente valores nacionales de la cultura brasileña, como por ejemplo esa visión, ¿no? Ese querer entender al indígena, entender que el indígena forma parte de la realidad brasileña cuando los colonizadores portugueses no querían oír hablar de los indígenas porque para ellos no era más que mano de obra esclava. Él pone la cuestión indígena sobre la mesa, se dirige al rey defendiendo la cuestión indígena. Entonces,
muchos de los elementos que hoy en día conforman la identidad brasileña también los va a crear Anchieta. Es el primer escritor de Brasil y como eso, muchísimas cosas más. Entonces tenemos una figura trascendental de Canarias y a una figura trascendental nada menos que de Brasil. Pienso que sería conveniente, antes salió de soslayo un apunte que me parece importante retomarlo, la relación de Ignacio de Acevedo y compañeros mártires de esa corte con José de Anchieta. No sé qué podríamos apuntar más sobre este tema. Bien, Ignacio de Acevedo conoció a Anchieta en Coimbra. Eso en primer lugar. Es decir, como no es que fuera superior del Colegio de Jesús, es decir, del noviciado de la Compañía de Jesús en Coimbra, pero sí que estaba por Coimbra. Así que lo conoció con toda seguridad. Y llegó a Brasil en torno al año 1566, es decir, cuando estaba Anchieta en Bahía para su ordenación sacerdotal, como visitador de la compañía. Quien entienda un poco cómo era la Compañía de Jesús sabe que los visitadores los enviaba a la compañía, incluso desde Roma muchas veces, para ver cómo estaba la situación en cuanto a la misión de los jesuitas en el lugar donde estaban. No era solo en Brasil, sino en todas partes enviaban los visitadores. Cuando llegó Ignacio de Acevedo a Bahía, se encontró allí a José de Anchieta, que estaba preparándose para la ordenación sacerdotal. Se sabe con bastante seguridad que la ordenación de Anchieta fue en junio del año 1566. Y la presenció el visitador de la compañía, Ignacio de Acevedo. Allí estaba también un obispo que era de Coimbra, que había sido de Coimbra y que había conocido también a Anchieta, Pedro Leitão, el segundo obispo de Brasil, que lo conocía a Anchieta, y es el que luego lo va a llamar el Canario de Coimbra, porque era como era conocido en Coimbra. Lo llamaban el Canario de Coimbra. Bien, pues Ignacio de Acevedo, Anchieta recién ordenado, el gobernador Mendo de Sá y el obispo se dirigieron a Río de Janeiro, que había sido fundado en el año 1565 por Estácio de Sá, presente a Anchieta. Es más, Anchieta, cuando se dirigió a Bahía, llevaba el informe de lo que había ocurrido con la primera fundación de Río de Janeiro. La carta de Anchieta sobre la fundación de Río de Janeiro es impresionante, porque es la crónica más importante que existe de la fundación de Río de Janeiro. Bien, se van otra vez hacia Río para una especie de segunda fundación que fue en el año 1567, porque la verdad es que tardaron una enormidad. El gobernador se retrasó ¿en dónde? En el estado de Espíritu Santo, es decir, en Vitoria, lo que ha nombrado bien, la situación esta de Anchieta era muy conocido en Espíritu Santo, sobre todo después, y llegaron con Ignacio de Acevedo, llegaron a Río de Janeiro pues en el año más o menos por el mes de enero, porque es la fiesta de San Sebastián, por el mes de enero a Río de Janeiro. Y allí pues trasladaron la ciudad desde un sitio hasta otro porque les era mejor, pero en fin, para no detenernos. Anchieta entonces fue mandado por los superiores, ya era superior el padre Luis de Gras, y lo mandaron a San Vicente, como superior de San Vicente, de la zona de San Vicente, que correspondía también a Piratininga, es decir, a San Paulo. Bien, Ignacio de Acevedo se vuelve a Portugal y a Roma, totalmente entusiasmado de la labor que ha hecho la Compañía de Jesús en Brasil, impresionado, y busca lo que se llama
labradores de la viña de Brasil, es decir, labradores de la Grey de Brasil, de la Compañía de Jesús. Y empieza a buscar por todas partes. Se apuntaron alemanes, se apuntaron italianos, se apuntaron españoles y portugueses. Y así llegó a reunir una especie de 40 misioneros para el Brasil, que son y van también a Brasil, o se dirigen a Brasil en el año 1570, es decir, ha pasado 3 años en lo que Ignacio de Acevedo ha estado buscando gente de la Compañía de Jesús para llevarlas a Brasil. Cuando reúne esa gran cantidad de gente, en esa época reunir 40 personas era bastante, pues se dirige hacia Brasil. Como siempre, las naves que parten de Otejo, de Lisboa, del Tajo, pues que lo llaman siempre el puerto Otejo, se dirigen a alguna de las islas atlánticas, bien a Madeira, bien a Canarias, y en este caso, pues una de las naves, que creo que se llamaba Santiago, se dirigió a Canarias, justamente a la isla de La Palma. La Palma. ¿Para qué? Para recoger agua, leña que necesitaban las naves. Y en ese momento pues hubo una especie de temporal y se tuvieron que acoger rápidamente en el puerto de Tazacorte. Allí los acogió, como saben, y esto lo saben muy bien los palmeros, un personaje importante de La Palma. Y estuvieron varios días allí hasta que decidieron que ya se tenían que ir. A pesar de que el personaje este famoso pues intentaba decirles que no conviene, esperen un poco más porque todavía el mar no está muy bien. Hay por ahí piratas, efectivamente en Canarias surcaban los piratas con muchísima frecuencia. Recuérdense las veces que han quemado a Gran Canaria, a Las Palmas de Gran Canaria y muchas otras sitios de Canarias. Bien, pues se fueron a la mar y allí pues los cogió uno de los llamados piratas franceses, Jacques de Sore, y ocurrió eso. Parece ser que el señor este no pertenecía a los hugonotes franceses, es decir, a los calvinistas. Saben que los calvinistas en Francia se llaman hugonotes. Bueno, pues y allí ocurrió la tragedia de esta gente. No murieron todos, como saben. Hay gente que escribió con detalles todo lo que ocurrió y por eso lo sabemos. Y esa es la relación fundamental, porque, bueno, hay otra, que es que con motivo de que, porque cuando Ignacio de Acevedo iba en la nave, ya era el provincial de Brasil, es decir, fue nombrado por el Papa provincial de Brasil. Y bueno, como resulta que no había otra persona, pues nombraron a Anchieta después. Interesante. El sucesor, digamos, de Ignacio de Acevedo, propiamente dicho, aunque estuvo un poco de tiempo Tolosa, el padre de Tolosa, estuvo un poco de tiempo de provincial, fue Anchieta enseguida. Don Eliseo, nos hemos ido por diferentes derroteros, pero me gustaría que le sacáramos el jugo, el máximo jugo posible a la posición, ya que lo tenemos aquí. No sé si quería apuntar algo más. Bueno, lo primero decir que evidentemente se trata de un libro que hace historia, ¿no? Ya. En aras de la brevedad, la ficha condensada podría ser esta. Es un libro de casi 500 páginas, exactamente 488 páginas. Es un libro de exactamente, las medidas son 30 por 22 centímetros aproximadamente. Está encuadernado con tapadura recubierta de tela y con estampación de los títulos en oro. Está formado por 10 cuerpos o capítulos, no exactamente capítulos porque esta es una obra heterogénea en la que han participado exactamente 16 personas.
Cada uno de esos cuerpos está formado por uno o varios trabajos de diferentes autores, pero todos ellos orientados a un mismo fin. Comienza con un breve texto preliminar de los relatores, firmado por el relator general, que es un franciscano capuchino llamado Fray Vincenzo Criscuolo. Está firmado además con una fecha para Canarias muy importante, ¿no? Para los canarios, que es el 2 de febrero. Ajá. En este preámbulo se dice también en qué consiste la canonización llamada equivalente o equivalente. Una cosa que me parece que es importante destacar a nuestros efectos es que la participación tinerfeña ha sido realmente sobresaliente, puesto de que de los 16 autores, 4 somos tinerfeños, lo que equivale a un 25% de contribución a este importante documento. Pero además, en cuanto al volumen, de las 488 páginas, casi 500 páginas, más de la mitad, 290 páginas, son precisamente nuestras, de los 4 autores que estamos aquí representados, ¿no?, en esta obra. Lo repito, o sea, en la parte central están los trabajos de Francisco González Luis, está el trabajo mío, son un trabajo, es decir, es un capítulo formado por los textos de 8 autores. Después hay porque este es central, porque es justamente el capítulo en el que se justifica el por qué Anchieta fue santo, ¿no? Y debe ser reconocido como santo. Pero luego hay otros capítulos, y uno de ellos en el que también está muy importante. Debo decir también que hay un trabajo de un profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de La Laguna, que se llama Jesús Negrín Fajardo, que había sido ya publicado en las actas del Congreso de Coimbra, era Anchieta en Coimbra en 1998, y es un trabajo muy interesante que se titula, vamos a ver si lo tengo aquí, Anchieta, vamos a ver, puedo decirlo porque me parece que es importante destacarlo. ¿Quiere, don Eliseo? Vaya buscándolo. Un trabajo sobre el diálogo como forma de comunicación y de pacificación y de entendimiento con los pueblos indígenas. Luego también quiero destacar que en la parte última del volumen que es sobre el que estamos hablando, hay un trabajo del profesor Castro Bruneto sobre la iconografía de Anchieta en Brasil, y un trabajo del que soy autor, que es una refundición concretamente sobre la iconografía de Anchieta en Canarias, refundición de uno que ya yo presenté como ponencia al Congreso Internacional de 1997. Y el libro se complementa finalmente con la reproducción de más de un centenar, son 100, si mal no recuerdo, 122 ilustraciones que se recoge de las principales expresiones iconográficas de Anchieta en Brasil, y desde luego están también prácticamente todas, falta una o dos por razones de distinto carácter, pero la práctica totalidad de las expresiones iconográficas de Anchieta que hay aquí en Canarias, incluso en alguna colección particular. Sin duda un trabajo para sentirnos todos orgullosos. Vamos llegando a la última parte de esta tertulia, son muchos los temas que podríamos estar abordando, pero
Pero me gustaría preguntarle a don José por el aspecto religioso misionero. Antes decíamos que el beato José de Anchieta recorrió muchos kilómetros sorteando bastantes obstáculos. ¿Qué características o qué rasgos de su vida como sacerdote, como cristiano en definitiva, podríamos rescatar para este siglo XXI? Bueno, José Anchieta, todo lo que hizo fue al servicio de la evangelización, es decir, era un misionero que se militaba, diríamos, en la compañía, en una compañía semejante a un ejército, pero un ejército que iba a conquistar a aquellos indígenas para llevarlos a fundar la iglesia en Brasil, en aquella zona. Y por eso en un artículo de Anchieta, que yo titulo La evangelización en tiempo de Anchieta, pues yo distingo dos aspectos esenciales, porque Anchieta, ya desde su muerte, el obispo lo nombró apóstol de Brasil, y dice que tanto portugueses, colonos, como sobre todo indígenas, se apenaron mucho y ya empezaron a darle culto, y porque él sabía también curar, aportarme formas utilizadas de las plantas contra las serpientes venenosas, de las mordeduras de serpientes y todas estas cosas, de modo que ya desde el principio empezó Anchieta a ser considerado santo, que es una de las condiciones, de los requisitos que ponen para esta canonización equipolente o equiparable, sin necesidad ya de ceremonias especiales como estamos acostumbrados a ver. Y los dos puntales de la forma de evangelizar de Anchieta y de los jesuitas, porque no era solo de él, era creando aldeamentos, agrupar, concentrar a la gente. Aquel pueblo está formado por cantidad de etnias diferentes, de grupos de malocas o de pequeñas casas muy vulnerables, muy frágiles, y que estaban un año o dos y consumían lo que había alrededor y cambiaban, eran seminómadas. Entonces había que reunir a la gente, y por eso los jesuitas fundaban colegios, residencias, parroquias, o sea, doctrina, y ahí es donde va inyectando, inculturando en aquel mundo semisalvaje, de tal manera que la primera evangelización con la gente mayor fue prácticamente imposible, ¿no? Era muy difícil, pero ya atrayendo a los niños, enseñando la catequesis, y atrayendo, es cuando se fue consiguiendo muchos éxitos misioneros. De modo que lo primero, congregar a la gente, educar a la gente y conocer la lengua de ellos. El segundo lugar, al mismo tiempo conocer las lenguas que hablaban, y por eso creó era intérprete, era lengua de otros, y empezó a traducir los catecismos que circulaban por Europa, y a enseñar la catequesis, y a enseñar a leer y escribir, poniendo, diríamos, aquellos fonemas, poniéndole también las letras. Por eso hizo la gramática, y por eso hizo montones de catequesis con los principios básicos de la doctrina cristiana, y aplicándolo, adaptándolo a aquella situación. Por ejemplo, es curioso que en los mandamientos, en el quinto mandamiento, añade él por su cuenta no, porque había que decía, está prohibido comer tierra hasta morirse, dejarse morir, porque los indios, cuando eran objeto de maltratos, entonces se entristecían tanto que comían tierra y morían a consecuencia de eso. Y decía, ¿pero qué es esto? ¿Qué pasó aquí? Pues Anchieta adapta y escribe. Y entonces hay un catecismo de distintos tipos, verdaderos elencos, diríamos, de teología, y otros más breves, adaptados a la situación de aquella gente. De modo que así nació Anchieta, el verdadero escritor, el verdadero animador, que se puede considerar hombre de primera evangelización, y por eso hay que subrayar este aspecto, que Anchieta vivió para evangelizar y para ser misionero. Todo lo demás fue parte de su obra.
Por cierto que don Carlos estuvo en Brasil, vienes de allí de hecho, estuviste cuando se anunció la fecha de canonización del padre José de Anchieta allí, digo, in situ en Brasil. ¿Cómo lo viviste y cómo se vivió? Pues sí, ese bonito 27 de febrero. Bueno, yo estaba de vacaciones en Río y tengo allí muchos amigos y bueno, habitualmente voy por las fechas cercanas al carnaval y pues esa tarde, ya casi en pleno carnaval, el samba corriendo suelta por las calles de Río de Janeiro, coincidió en pleno carnaval. En las noticias, lo que es el equivalente a nuestro telediario, plaf, el cardenal Damasceno anuncia, presidente de la Conferencia Episcopal Brasileña, la canonización por su santidad el Papa Francisco del beato José de Anchieta. Yo me quedé, hombre, sabíamos, ¿no? Estábamos en la positio, que era muy próxima la fecha, pero no me lo imaginé y además en pleno carnaval, ¿no? Es lo que menos te imaginas en el carnaval en Río. Nosotros sí lo sabíamos, pero nos pidieron absoluta discreción. Sí, no el día exacto, pero no el día exacto. No, a nosotros el día exacto. Sí. Es decir, nosotros, tal es así, que a pesar de que nos pidieron absoluta discreción, con el fin de que no lo cogieran con el pie cambiado, como se suele decir vulgarmente, se lo comunicamos también con la máxima confidencialidad a 4 personas de la isla de Tenerife. Pero hicimos honor a la solicitud que con tanto, en fin. Pero sin duda, don Eliseo, esos son de los secretos que dan gana contarlos, ¿no? Claro, y más a un periodista. Pero naturalmente la responsabilidad es la responsabilidad. Cuidado, que es muy delicado, no digan, no hablen de esto, manténganlo así. Pero tenemos además los documentos en los que se nos dice por una razón muy sencilla, porque nuestra contribución que la habíamos ofrecido tenía que estar a fecha fija. Y entonces ellos veían que pasaban los días y no les llegaba, y Canarias allá en donde estaba, y entonces decía, por favor, que nos lleven estos documentos, mire que es que esto hay que cerrarlo tal. Como además se nos ocurrió decir, no, esto va a estar antes del 31 de enero. Y ya eso encendió todas las alarmas. Dice, no, tiene que estar mucho antes, porque es que el Papa firma esto el día 2 de abril y antes hay que pasárselo a los relatores, y los relatores tienen que conjuntar todo este material, claro, y poder luego hacer justamente el libro que tenemos nosotros la suerte de tener en nuestras manos. Sí, continuar un poquito lo que pasó en Brasil, ¿no? Yo, claro, fue una gran noticia ese día, muchos teléfonos de amigos en Brasil que han trabajado para la causa de Anchieta, pues claro, conozco muchísima gente allí, ¿no? Pues llamadas telefónicas, aquello, y es verdad que coincidió la noticia con el carnaval. Es que estamos hablando de carnaval en Brasil, carnaval en Río, São Paulo, etcétera, que es la noticia. Y con otro asunto de cuestión interna brasileña que ocupó muchos titulares, ¿no? Entonces, quizás el tema Anchieta, yo esperé que iba a tener más repercusión mediática, no la tuvo. Insisto en las fechas, que era una fecha muy mala para dar a conocer esta noticia, pero por otro lado es la que tenía que ser, por asuntos estrictamente vaticanos. Y luego yo reflexioné por qué tampoco tuvo esa locura de, sí que se mencionó y demás, pero que no tuvo esa presencia mediática que tuvo, por ejemplo, aquí. A mí me llamaban todos los días de Tenerife, oye, que ha salido esto, ha salido lo otro y tal. Y es que ahí es donde está la cuestión, lo más interesante. Es que para un brasileño, Anchieta, cuando yo les decía, no, es que Anchieta lo han canonizado, es que no era santo ya. Es decir, Anchieta es el santo de Brasil, punto. No hay más. Nadie lo duda. Es decir, nadie lo duda, ¿no? Bueno, vale, es como un dato, pero un dato, un añadido. No es un dato así, wow, ¿no? En plaf. De hecho, un poco ese es el significado del decreto, ¿no? De la canonización equivalente. O sea, nadie duda que sea. Nadie duda. santo. Entonces, en Brasil,
quizás no tuvo esa repercusión, pero porque es que en realidad el hecho no tiene esa repercusión. Ya es Anchieta el santo de Brasil. Así, perdona, sí. Eliseo. Y entonces contraste esa sensación que yo estaba teniendo con la sensación de Canarias, de que sea una gran noticia. ¿Por qué? Porque aquí nos hemos trabajado mucho, todos los aquí presentes y más personas, para decir y gritar quién es Anchieta y la importancia de Anchieta, y en muchísimas ocasiones nos hemos encontrado con un silencio, de túmulo al otro lado, ¿no? Una frialdad muy grande aquí en Canarias. Entonces ese contraste con Brasil, donde parece que tenía que ser noticia y no lo es, ¿pero por qué? Porque popularmente es brasileño, es un santo de Brasil. Y bueno, esto no es más que un elemento más que lo confirma. Paradójico. Sí, es una paradoja. No sé, don Eliseo, si quería apuntar algo. Sí, no, yo lo que quería decir que en realidad este decreto lo que viene a hacer es a extender a toda la Iglesia lo que ya estaba reconocido oficialmente desde 1980 para las diócesis de Brasil y para la diócesis de San Cristóbal de la Laguna. El año 1980 debo decir que yo tuve la fortuna de estar presente en el acto de la beatificación. Entonces era redactor del periódico La Tarde y me enviaron para que cubriera la noticia. Fue dentro de la Basílica de San Pedro y concelebró con el Papa Juan Pablo II, el obispo de Tenerife, que en ese momento era don Luis Franco Gascón, y el prepósito general de la Orden de la Compañía de Jesús, que era el padre Arrupe. Y, por supuesto, no sé cuántos, pero media docena de obispos y de cardenales y obispos brasileños. Yo aprovecho para romper una lanza por un proyecto por el que estamos luchando desde hace muchos años y que esperemos que ahora, con este fausto motivo, pues logre cuajar de una vez por todas. Nos referimos a la Casa Museo de Anchieta. En Anchieta yo he podido contar todos los avatares, es una auténtica odisea. En más de una ocasión se ha dicho en tono zumbón que el gran milagro de Anchieta ha sido evitar que la casa de Anchieta haya ido a parar a alguno de los muchísimos pretendientes que a lo largo del tiempo han pretendido hacerse con la Casa de Anchieta. Instituciones incluso de gran rango que han estado apostando por quedarse con la Casa de Anchieta. Al final, cuando se creía que iba a ser así, se ha logrado detener y ahí está la Casa de Anchieta a la espera de que efectivamente se convierta en un gran centro, en el centro de estudios y de difusión de la obra que Anchieta merece. También un museo en el que pueda ilustrarse a propios y extraños sobre la dimensión humana, la dimensión de la obra y la importancia de la personalidad de Anchieta. Y esperamos todos confiadamente en estos momentos que justo el anuncio de la canonización pues sirva para que de una vez por todas, porque ya ha pasado mucho tiempo, de una vez por todas ya la Casa de Anchieta tenga la consideración que merece, porque en ella fue en donde Anchieta troqueló su personalidad. Allí se hizo, en esos 12 años que vivió en ella, porque él se trasladó a vivir con su familia cuando tenía 2 años y su padre, con los dineros de su madre, adquirió la casa de la Plaza del Adelantado y toda la familia se trasladó a vivir allí. Y Anchieta vivió en esa casa. Lamentamos enormemente que por estos problemas políticos, administrativos, etcétera, etcétera, se haya perdido la huerta. ¿Cuánto tuvo que haber estado Anchieta en esa huerta de la casa en esos años, tanto jugando en ella o como meditando o pensando en su futura personalidad? Es decir, se puede reflexionar, se puede pensar mucho.
no la tenemos, ¿qué vamos a hacer? Pero por lo menos la casa, darle el destino para el que yo creo que desde el siglo XVII, en la época en que Benítez de Suazo y Anchieta, Diego Benítez de Suazo y Anchieta hace su primer testamento, ya parecía prefigurada a ser una casa dedicada al apóstol de Brasil. Vamos a ver lo que deparan los próximos acontecimientos. Seguramente esta canonización va a dar un espaldarazo importante a todos estos temas. Para finalizar, me gustaría que nos quedáramos con una frase de cada uno, un poco resumiendo lo que supone para ustedes la figura del beato José de Anchieta, a modo de titular o a modo de tweet, como diríamos hoy día, a modo de Twitter. Yo diría como un lema o título, José de Anchieta, evangelizador de primera hora. Eso es. Muy bien. Don Carlos. Yo creo que Anchieta, siguiendo el dictado evangélico, quiso buscar en el indígena al otro, al hermano, ¿no?, al que lo necesitaba. Creo que en La Laguna, aquí en Canarias, un titular sería así como Anchieta solo y por el indígena. Don Eliseo. Yo, tomándole la palabra a uno de los grandes conocedores de la figura de Anchieta, repetiría que Anchieta es un paradigma que sigue siendo, que lo sigue siendo en la actualidad. Y aprovecho para decir que mi deseo es que todos los que estamos aquí veamos la casa de Anchieta en pleno funcionamiento. Ya son 2 tweets ya. ¿Y don Francisco? Sí, yo quisiera simplemente acordarme, antes de acabar, de don José María Fornel Lombardo, que durante tanto tiempo trabajó por Anchieta, aquí en Tenerife. Ya está con 90 y pico años, casi ciego, en Granada. Para él esta noticia le sirve de reconfortamiento y de fin, alegría sublime. Luego quisiera también que me permitieran nombrar un trabajo de esos centrales que está ahí, que se debe a Paulo Suez y que se titula José de Anchieta y a memoria dos outros, autoridade apostólica e misión colonial. Ese trabajo lo presentó en el Congreso Internacional Cuarto Centenario de Anchieta en la Universidad de La Laguna, y es un trabajo extraordinario, porque ahí es un franciscano, Paulo Suez es un franciscano que se dedica justamente a esto. Entren ustedes y pongan Paulo Suez y lo verán trabajando en la teología misional, con los indígenas, etcétera, etcétera. Paulo Suez, con 2 S al final. Es un alemán que se marchó a Brasil desde muy pronto, franciscano, y que su trabajo es inmenso. Bien, y para terminar con eso de un tal, ya ha dicho esto don Eliseo, lo de paradigma. Bueno, yo diría que para el Papa Francisco, Anchieta es un modelo de evangelización. Y nos quedamos con esa frase, bueno, don Eliseo. Sí. Quisiera, acaso por ser el más viejo de todos, resumir todo lo que ha significado esto en un recuerdo para esos viejos anchetanos que durante años han estado trabajando por Anchieta. Me refiero, por ejemplo, a Virgilio Díaz Llano, que en las páginas de los periódicos de Tenerife, es más, fue a Brasil para conocer cuál era la realidad de la presencia de Anchieta en el país aquel. A Andrés de Lorenzo Cáceres, que igualmente hizo mucho en ese sentido, a Osuna, al historiador Osuna, y desde luego a 2 personalidades excepcionales que yo creo que merecen todo nuestro respeto,
nuestro recuerdo, incluso emocionado, que son don Antonio Rumeu de Armas y doña Manuela Marrero Rodríguez, viejos anchetano que han tenido, junto con otro gran anchetano que no era de aquí, pero que era canario, que era el profesor Millares Carlos, que también fue uno de esos anchetanos ejemplares a los que le tenemos que estar agradecidos por todo lo mucho que hizo en favor del conocimiento de la obra del padre Anchieta. Nada más. Pues gracias a don Eliseo, gracias a don Francisco, don Carlos y don José por haber aceptado esta invitación. Gracias por arrojar un poquito de luz a la figura del beato José Anchieta, próximo santo canario. Y fíjense que hemos estado un rato bueno hablando y da la sensación de que solo hemos tocado por el aire los diferentes aspectos de esta figura sin duda entrañable. Quizás lo citemos, si ustedes aceptan, para otra ocasión. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti.